Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Les saludo a Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando, como veíamos en imágenes, sobre Bolivia. El presidente de ese país, Rodrigo Paz, ha promulgado este lunes 8 de junio la polémica ley 1740 de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana ejecutar operativos conjuntos con el objetivo de reprimir las protestas sociales que exigen su renuncia desde el pasado 1 de mayo. La situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías hace más de un mes y despierta también las alarmas en organizaciones sociales ante lo que califican como una inminente ola de represión institucionalizada. Analistas internacionales denuncian la injerencia extranjera detrás del blindaje represivo del gobierno de Paz en días recientes. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, manifestó públicamente su respaldo al mandatario boliviano bajo la narrativa de combatir el dominio del narcoterrorismo. Es una postura que coincide con los lineamientos de discurso gubernamental boliviano y bueno, por supuesto, las alarmas se encienden en este país a propósito de esta ley recientemente promulgada. Vamos a estar hablando de este tema, pero antes recordarle a través de redes sociales a lo largo del día. También hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos propuesto al respecto. Sin embargo, aquí le compartimos nuevamente para que si no la ha hecho pueda participar. Movimientos sociales de Bolivia denuncian la promulgación de la ley de estados de excepción, afirmando que se busca institucionalizar la represión a la protesta social en ese país. ¿Qué representa todo este escenario? Ahí están las opciones: criminaliza el descontento popular, mayor inestabilidad social en el país o pretende usar la fuerza por encima del diálogo. Es parte de lo que hemos propuesto a través de esta pregunta. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos en vivo todas las respuestas. Ese es el escenario en Bolivia. Seguimos profundizando con información precisamente en medios de comunicación a propósito de esta situación, porque luego de 40 días de protesta, Rodrigo Paz promulga, como decíamos, esta ley de estados de excepción, aplicación de esta importante medida en torno a la crisis política que vive el país y que cumple exactamente 41 días de extrema tensión social debido, por supuesto, a las manifestaciones de sectores opositores que exigen, como hemos comentado, la renuncia de Rodrigo Paz. En estas manifestaciones pues, se han unido campesinos ante la insatisfacción por la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, también el incremento de los sueldos del jefe de Estado, de los ministros y de los parlamentarios. El presidente Paz dejó sin efecto las medidas, pero los bloqueos aumentaron en el país, por lo que los manifestantes reclaman su renuncia. Rodrigo Paz anunció la ley 1740, mientras que la situación de desabastecimiento crece junto a la presión de las autoridades gubernamentales para concretar una salida dialogada a la crisis de gestión del gobierno. Tras los 40 días de protesta en Bolivia de Rodrigo Paz, obviamente esto está ocurriendo y precisamente datos oficiales de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras afirma que existen más de 79 vías nacionales obstaculizadas durante este martes. Se detalla que 22 puntos de bloqueo se concentran en Cochabamba y en 19 en el departamento de La Paz, y que efectivamente también da precisamente a entender que la manifestación social y popular en este país va a continuar, sobre todo con las movilizaciones que se están convocando en este momento desde Potosí, desde Oruro, desde Cochabamba hacia La Paz. En Chuquisaca también se reportan 10 obstrucciones. El departamento de Santa Cruz mantiene una vía cerrada en la zona de San Julián, ruta que comunica de forma directa hacia el departamento de Beni. La obstrucción de las carreteras, por supuesto, ya lo hemos comentado, esto ha impedido también el paso de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos indispensables para la supervivencia de la población civil. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana, el principal sindicato de esta nación latinoamericana, ha dicho que muchas aristas han dejado de lado por parte del presidente del gobierno, del presidente Rodrigo Paz, en torno, por ejemplo, a los combustibles, la mala calidad de ese combustible, pero también se refleja
el descontento en otros sectores de la población a propósito de estas medidas neoliberales. Y bueno, el impacto ha sido bastante importante en el comercio mayorista, se refleja sobre todo en el precio de algunos alimentos que han escalado notoriamente, obligando a muchas empresas, apoyo de producción de alimentos, cerrar las sucursales para realizar inventarios de emergencia. Y es precisamente en ese escenario donde la organización sindical ha denunciado sobre la represión, el arresto de forma violenta el domingo cuando dirigentes se trasladaban en un vehículo particular hacia la ciudad de El Alto. Testigos informaron que policías vestidos de civil con armas largas interceptaron un automóvil utilizando gas lacrimógeno para obligar a bajar a los ocupantes. Los detenidos fueron identificados como Limber Onofre, Patricia Sánchez, Heber Bravo, Sergio Onofre y Evelio Ramos, cuyo paradero se desconoció hasta la mañana del lunes. Un suceso que ocurre en un clima, como decíamos, de alta tensión, sumando más de 6 semanas de protestas nacionales y bloqueos de carreteras que, como hemos comentado, exigen la renuncia del mandatario y ha generalizado, por supuesto, un clima de crisis social y política en este país latinoamericano. Me acompaña Jorge Richter, analista político, para hablar de todo este escenario. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está Luis Francisco? Para mí es un gusto poder compartir unos minutos con Telesur y poder abordar la realidad crítica que está viviendo nuestro país, agradecidos también por ocuparse por ello. Gracias a ti por atender nuestro llamado, Jorge. Bueno, ley de regulación de estados de excepción en Bolivia. ¿Qué precedente siente esta ley en el país? ¿Cuál es su lectura? La Constitución Política del Estado señala y dice que cualquier estado de excepción tiene que estar regulado por una ley. Tenía el país una ley que había sido aprobada en el año 2020, sin embargo, el gobierno tomó la decisión de cambiarla, de modificarla o de sustituirla por otra. Finalmente terminó sustituyéndola por la ley 1740. Allí podemos hacer varias observaciones, pero la que nos preocupa con mayor atención está aquella que refiere que a partir de ahora, en el artículo 26 de la misma ley, existe una presunción de legalidad de todo lo que vaya a operar tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas en la eventual implementación de un estado de excepción. Esta presunción de legalidad significa, algo que además va en contrario de la Constitución Política del Estado, significa que todo lo que puedan realizar en términos de represión, de detenciones, etcétera, en medio de un estado de excepción, pues va a tener el aval de que es legal. Y acto seguido, el artículo siguiente también es dramático en su redacción, puesto que él mismo señala que va a existir en caso de que finalmente un hombre de la policía o de las Fuerzas Armadas sea llevado a un proceso jurídico legal en el país, pues va a tener patrocinio legal, institucional, financiado desde el Estado, por el Estado, en todo el proceso en el cual sea investigado o sea conocido este hecho de una legalidad, entre comillas. ¿Esto qué significa? Que se está induciendo a que haya un cumplimiento de órdenes superiores sin cuestionar las mismas, que ya no hay temor a la judicialización posterior y, por supuesto, tampoco a tener que asumir los gastos de lo que significa siempre un proceso legal. Ahora el proceso legal lo asume el Estado. Entonces son dos observaciones, entre muchas otras, dos observaciones muy críticas. Primero, esta presunción de legalidad de todo lo que opere las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, hay un escudo de impunidad contra los excesos que puedan cometer la gente de ambas instituciones. Y número dos, el Estado, en caso de que sean juzgados, será el que asume su defensa. Por supuesto, también allí en un sistema judicial que está en crisis y en observación,
no deja de generar una sospecha que sea el Estado el que esté tratando de buscar un patrocinio legal y después influyendo sobre los dictámenes judiciales o por lo menos en el curso de la investigación. Bien, Jorge, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros. Vamos a una breve pausa hablando precisamente del escenario en Bolivia. Le recuerdo también a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión también la opinión de nuestros usuarios a través de este código QR que usted está viendo en pantalla. Esta importante crisis social en Bolivia que se agudiza luego de 41 días de bloqueos de carreteras y por supuesto de protesta social. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Bolivia y nos acompaña Jorge Richter, analista político, a propósito de todo este escenario y la preocupación, nos comentaba sobre esta ley de regulación de estados de excepción en el país. Jorge, sectores movilizados y la oposición afirman que tras 40 días de conflicto, pues esta situación no va a terminar bien. Preguntarte, ¿es posible un diálogo real con los sectores movilizados con esta promulgación? ¿O por el contrario se consolida aún más la confrontación en el país? Lo primero, la responsabilidad siempre, no interesa cuál sea la línea del gobierno, la línea política, ideológica, la responsabilidad de generar un espacio de diálogo, de buscar un arco de concertación y de acuerdo nacional, siempre estará en la presidencia del Estado, en el órgano ejecutivo, como denominamos nosotros, en nuestra constitución política del Estado. Allí el presidente Rodrigo Paz Pereira ha sido muy insistente en la necesidad de tener que avanzar hacia un diálogo. Lo dice y lo repite en cada uno de sus discursos, pero las palabras, Luis Francisco, siempre tienen que ir acompañadas de hechos que traduzcan verdaderamente una voluntad genuina y decidida de implementar lo que se dice. En este caso, no hay una agenda clara que señale y que diga cuáles son los elementos que deberían estar contenidos en un diálogo con los sectores hoy movilizados, número uno. Número dos, el problema no es una cuestión económica y política, el problema es fundamentalmente sociológico-cultural. Esto quiere decir que están entre medio las identidades, las representaciones, las aceptaciones, que son la parte fundamental y estructural de lo que ha sido en Bolivia la constitución del Estado plurinacional. Esto que está queriendo ser opacado, dejado de lado o nuevamente llevado hacia los perímetros de la participación política y social de los sectores populares, es lo que está generando esta resistencia. En tanto y en cuanto el presidente no tenga una agenda clara y una vocación honesta y sincera para convocar al diálogo y solamente sean referencias verbalizadas, por supuesto que no hay posibilidades de que el diálogo sea el mecanismo de solución. Estando ese ausente, lo que queda es el conflicto y el choque entre dos miradas y dos sentires absolutamente distintos de democracia, de convivencia, de tolerancia y de participación política. Sí, yo te lo pregunto porque en Bolivia analistas consideran que más allá de ese diálogo, la estrategia gubernamental pareciera orientada a esperar como un desgaste entre los manifestantes antes de tomar medidas drásticas. Persiste el riesgo de que cualquier acción para establecer el orden pueda derivar en enfrentamientos fatales. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación sobre la posibilidad de que esta estrategia gubernamental esté orientada a esperar un desgaste por parte de los sectores sociales en el país? Tengo una mirada en algo distinta y más amplia de lo que significa un desgaste. Un bloqueo, Luis Francisco, es la fatiga que se quiere generar sobre una población para que ellos, esa población afectada, le solicite a quien debe protegerla, en este caso el gobierno, le solicite una acción para volver, entre comillas, a su normalidad. Para ello el gobierno tiene que tratar de atender las causas que originan ese bloqueo.
Entonces el desgaste, en mi entender, es de ida y vuelta. Está sobre una vía de dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. El gobierno está intentando que los sectores hoy movilizados y en bloqueo se fatiguen, se cansen y se retiren. Pero eso significa no comprender cuál es la esencia y la lógica de la movilización indígena originario campesino. Las comunidades tienen sus formas particulares de ir hacia el bloqueo. Son comunidades que están rotando entre gente que regresa a la comunidad y que va a las carreteras. Entonces tienen capacidad para sostener esto, número uno. Número dos, en las ciudades ya se genera la otra estrategia de desgaste, la que viene desde los movimientos populares. Esa estrategia está apuntando a que los mismos pobladores urbanos que estaban en principio absolutamente a favor del gobierno y que le piden el estado de excepción y el uso de la violencia como salida de resolución a la crisis, hoy en día, al ver que su gobierno no los ayuda, no los representa en lo que le están solicitando, también ya hay voces que piden que debe irse, debe renunciar, porque no tiene la capacidad de resolver ese problema. En mi entender, la estrategia de desgaste tiene esa doble vía en las ciudades, por supuesto, desde el punto de vista de los movilizados, y en las carreteras desde el punto de vista del gobierno. Veremos cuál de las dos termina por imponerse antes de llegar, esperemos que así sea, antes de llegar a un escenario de violencia y de choque entre las dos entidades. Sin duda. Y preguntarte, Jorge, ¿cómo se lee esta crisis en Bolivia, sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? Siempre bajo la injerencia de Estados Unidos en el endurecimiento de los aparatos de seguridad del Estado en países de nuestra región. ¿Cómo se lee esa crisis? Yo te puedo decir, Luis Francisco, lo siguiente. El día de ayer el gobierno ha inaugurado una nueva narrativa y es la narrativa de estigmatización, primero, con los sectores populares, con el trópico de Cochabamba, con el sector chapareño, así se conoce a la región del trópico, el Chapare. Bueno, allí hay un proceso de estigmatización muy directo y decidido de parte del gobierno, asociándolos con narcoterrorismo. Número dos, la doctrina Trump está en plena vigencia en nuestro país y en plena puesta en marcha. ¿Esto qué significa? Que el desprestigio o la asociación con algo deleznable como es el narcotráfico y el terrorismo está entonces hoy en día señalando a una región, a una entidad social, a unas organizaciones sociales, a unos sectores de la población vulnerables y populares, los está señalando como asociados con el narcotráfico y el terrorismo, las actividades de terrorismo. ¿Esto qué está buscando? Que haya, por supuesto, una exacerbación del ánimo en la población de forma tal de que puedan finalmente permitirle o darle la venia al gobierno para la utilización de las herramientas de represión más violentas, por supuesto, y que terminen generando un aplacamiento absoluto y definitivo, tal vez total, sobre el movimiento popular. Bueno, esta doctrina Trump, algo similar a lo que sucedió en Venezuela para el desembarco y la invasión a Caracas y la toma del presidente Maduro, es lo que se está también trabajando en Bolivia. La primera etapa es la de hablar y la de instalar una narrativa de indignación y de hechos no comprobados. En Bolivia se llama el narcoterrorismo. En Venezuela se llamó el cartel de los soles, que después no aparecen ni las pruebas o que retiran las causas en esa línea. Bueno, pero generan indignación y generan la venia y la aquiescencia de parte de la población para una operación militar mayor. Este es el riesgo. Y en Bolivia estamos en ese proceso de forma muy preocupante. Sin duda. Y sobre todo en este momento lo que hacen o lo que dicen las organizaciones sociales es que continuarán, por supuesto, estas movilizaciones. Una marcha masiva inició desde la provincia de Chayanta con destino a la sede de gobierno en La Paz. El sector agrario también está denunciando un fuerte impacto económico por las políticas neoliberales. Y bueno, han expresado también su decepción, ¿no?, en torno a lo que califican pues como una traición, ¿no?, el abandono de sectores anteriormente que brindaron
digamos, un respaldo electoral al gobierno de paz. ¿Qué decir de las próximas manifestaciones y cómo ves para los próximos días el escenario? Los sectores sociales han encadenado el pedido y el motivo de la propuesta. Hay una consigna. Esa consigna ya ha superado la primera etapa de las demandas sectoriales, que siempre suelen ser independientes y distintas unas de otras, por eso son sectoriales. Ahora eso está encadenado en una sola consigna y una demanda única, que es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ante ello, por supuesto, el presidente ha respondido con una narrativa que yo le llamo de la crisis de la moral, la constitución de un bando de los buenos, de los racionales, de los civilizados, en el cual está, por supuesto, dice estar el gobierno, y de un bando de los ignorantes, los vándalos, los salvajes y los vinculados al narcoterrorismo, que son las organizaciones sociales. Esa narrativa llevada adelante por el asesor del presidente es lo que está polarizando y fraccionando y dañando de manera estructural la convivencia de los bolivianos. Hoy, más que nunca, no es que se ha iniciado en esta etapa, pero hoy más que nunca. En esa perspectiva, sin diálogo posible, sin credibilidad de unos con los otros y sintiendo el movimiento popular que está ofendido y estigmatizado desde la palabra del mismo presidente, que habiéndole dado su confianza para otorgarle la votación, que lo haga presidente, y que habiendo tomado como doble garantía la presencia del vicepresidente, el capitán Edman Lara, como el nexo entre lo popular y el gobierno, y que fue apartado del gobierno de una manera vertical y podríamos decir también abusiva, y con una fuerte afectación a la institucionalidad. Entonces se ha quebrado la doble garantía, que era el vicepresidente, se ha quebrado la confianza y se sufre en carne propia la estigmatización de una narrativa que invalida, que adjetiviza y que señala con lo peor que produce una sociedad, que es el narcotráfico y el terrorismo, a todo el mundo de lo social popular. Entonces allí las relaciones son prácticamente irreconciliables. ¿Qué se impone en esto ante la ausencia del diálogo? Que la consigna se aplique. Y la consigna es la renuncia. Hoy, tengo que decir esto, Luis Francisco, hoy la represión no tiene las mismas facilidades que tuvo en el año 2019 con el gobierno de facto de la señora Áñez, porque allí, en ese momento, eran dos territorios específicos, entonces la represión militar podía ser efectiva. Hoy los territorios son alrededor de 80, 85 o 90 puntos de manera constante. Sería muy complejo para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, intentar una represión en el 50% de esos territorios, en 45 o en 40 espacios territoriales de la geografía nacional. Eso sería muy complejo y de difícil éxito. Por lo tanto, estamos viviendo en este momento, se podría decir, un tiempo de resolución, un tiempo de bifurcación resolutiva. Están golpeando dos formas distintas de entender el Estado y de comprender la democracia, y seguramente en las horas próximas, en los días o en las semanas que vienen, alguno de ellos va a lograr imponerse sobre el otro, y entonces se bifurcará nuevamente la sociedad civil por un tiempo de forma irreconciliable. Las fuerzas están muy parejas, te podría decir. Sin duda, complejo el escenario y nosotros muy atentos según lo marque la dinámica informativa en Bolivia. Se entiende el análisis. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por preocuparse y dejar una mirada sobre lo que ocurre en Bolivia. Es muy importante velar, me tomo 30 segundos por favor, es muy importante velar y tener una voz de alerta sobre la afectación de derechos humanos que puede haber, de violentación de las libertades en nuestro país, de las garantías judiciales y por supuesto del daño que pueden sufrir los sectores más vulnerables. Nunca las Fuerzas Armadas han generado
una resolución tranquila, pacífica y próspera para nuestra ciudadanía. En la historia, las masacres, las grandes masacres que se han generado con muchos muertos, como ocurrió en septiembre-octubre del año 2003, han sido por órdenes que gobiernos civiles le dieron a las Fuerzas Armadas y estas reprimieron a los sectores sociales del país. Estamos en puertas de que esto vuelva a ocurrir y se necesita más que nunca allí la vigilancia de los medios de comunicación y de las voces internacionales. Por esto quiero decir mi agradecimiento y el pedido de que ustedes puedan también tener ese rol. Estamos, como siempre, muy atentos a este escenario. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Jorge Richter, analista político en torno a esta situación en Bolivia y su lectura sobre lo que ocurre en este momento en ese país, esta crisis multidimensional, en la cual también le hemos preguntado a nuestra audiencia el día de hoy. Movimientos sociales de Bolivia denuncian la promulgación de la Ley de Estados de Excepción, afirmando que se busca institucionalizar la represión a la protesta social. ¿Qué representa esto para Bolivia? Pues ahí está con un 56%, pretende usar la fuerza por encima del diálogo. Y un poco más abajo, con el 26%, aquellos que opinan que criminaliza el descontento popular en ese país latinoamericano. Muy atentos a todo este complejo escenario. Por supuesto, a todos ustedes, muchísimas gracias por atender esta encuesta del día en El Mundo desde el Sur. Me despido, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.